Bueno, mis hermanos, tengan muy buenas tardes nuevamente. El Señor les bendiga. Espero pues que hayan disfrutado de la escuela del día de hoy, que ha sido muy buena. Vamos a recordar un poco. En el sermón pasado estuvimos hablando del Cordero. Ese fue nuestro sermón. Estamos en la serie expositiva de Juan. Hoy aún seguimos en el capítulo 1. Hoy estaremos mirando los versículos 35 al 42. Así que, por favor, pónganse en pie en reverencia para la lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan, del 35 al 42. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bendita sea la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra, por tu bendita palabra que edifica nuestras almas, Señor. Te rogamos y en esta tarde tengas misericordia de nosotros, misericordia de tu iglesia y de todos los hermanos de esta iglesia en Polo Nuevo, Señor. Ayúdanos y te rogamos que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esta tarde, Señor. Que no tengas en cuenta mi debilidad, ni mis debilidades, ni la de mis hermanos, para que la voluntad del Padre se haga en cada uno de nosotros con la predicación de tu Evangelio. Ayúdanos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a tener en el día de hoy 5 consideraciones del texto que les acabo de leer. La primera consideración es: los primeros discípulos oyeron y siguieron a Jesús el Cristo. Eso está entre los versículos 35 y 37. Vamos a mirar enseguida. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. En este versículo nosotros vemos a Juan el Bautista repitiendo la misma frase que predicó el día anterior. Ustedes se acuerdan que en los sermones pasados hemos hablado de que Juan el Bautista dio testimonio fiel de aquel que había venido a salvar al mundo, el Cordero, sobre quien se dio testimonio de Juan y del mismo cielo cuando fue bautizado y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma de paloma dijo: este es mi Hijo amado en quien he tenido complacencia. Bueno, hoy vemos que Juan el Bautista sigue testificando y aún estando él con dos de sus discípulos, dice cuando pasa Jesús: este es Jesús. He ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos de Juan lo siguieron a él. Miren, el texto nos dice que tuvo dos de sus discípulos con él. Uno será identificado más adelante en nuestro texto como Andrés, pero el nombre del otro discípulo aquí no se revela. Muchos piensan que fue el apóstol Juan, mismo discípulo que habla en todo el texto y nunca se nombra, por eso creemos que es Juan. Pero bueno, otra razón para pensar que Juan era el otro discípulo es el detalle sobre el momento de estos eventos. Detalles dados como al día siguiente o a la hora 10:00. Son tan específicos estos detalles que se dan en este evangelio
que es probable que Juan lo registrara en este evangelio a partir de su memoria personal. Pero bueno, vamos al texto, y lo más importante del texto, cuando Juan le dice a sus discípulos, cuando Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero de Dios, cuando iba pasando Jesús. Él continuó proclamando a Jesús, Juan el Bautista, y señalándolo como el Mesías, como hemos visto hasta ahora. Él está constantemente poniendo el foco en Cristo y no en él mismo. Fíjense que a pesar de tener 2 discípulos, él dijo: he ahí el Cordero de Dios, y los discípulos se fueron detrás de Cristo, y eran discípulos que Dios había permitido que Juan el Bautista tuviese. Bueno, ¿cuánta diferencia vemos con aquellos que solo quieren mostrarse ellos? Aquí enseguida tenemos una aplicación del texto. Hoy, la iglesia de hoy adolece de hombres como Juan el Bautista, ¿saben, iglesia? Nos muestran a Cristo. Vemos a muchos hombres que se suben a un púlpito, pero solamente quieren mostrarse ellos. Ellos son el centro de todo. Juan el Bautista era humilde. Él quería que siguieran a Cristo, porque el mismo Juan reconocía que la salvación estaba en Cristo, no en él. Entonces vemos aquí una aplicación inmediata, y haciendo enseguida un contraste entre aquellos de antes y los de ahora. Juan el Bautista se centraba en Cristo. Nos está invitando a que cada mensaje que nosotros demos en la iglesia debe estar centrado en Cristo, no en el que lo predica. Eso es una gran lección para nosotros, mis hermanos. A pesar de que Juan el Bautista se había ganado el respeto de muchos en Israel, y que él tenía sus propios discípulos, acuérdense que él venía bautizando en agua, fue una señal de honor para un maestro en Israel tener muchos discípulos. Y Juan el Bautista tenía muchos discípulos, pero Juan hace algo que revela su corazón, y es honrar a Cristo. Y esto, mis hermanos, debe llevarnos a nosotros a tener discernimiento en aquellos lugares en donde honran cualquier cosa menos a Cristo, mis hermanos. El centro de nuestra misma existencia, iglesia, es Cristo. Nosotros sin Cristo no somos absolutamente nada. Ninguno de nosotros pudiésemos ser salvos si Cristo no hubiese venido a esta tierra, porque ninguno de nosotros podía cumplir la ley. Ninguno de nosotros estaba capacitado para hacerlo, solo Cristo. Juan el Bautista nos está dando una gran lección a todos aquí. Él no le importó tener discípulos y decir: he ahí el Cordero de Dios, síganlo a él, no a mí. Ese fue Juan el Bautista, mi hermano. Por algo es declarado como el más grande de los profetas que hubo, Juan el Bautista. ¿Qué lección tan importante podemos aprender aquí? Miren, en lugar de confiar en la palabra de Dios y en el poder del evangelio puro, hoy en día lo que se hace en las iglesias es que hacen programas, música, mensajes que buscan seguir las tendencias de la cultura de hoy, mas no la palabra de Dios. Se vuelven en iglesias activistas que únicamente se dedican es a entretener a las personas, y de lo último y de lo que no quieren hablarle es del evangelio. Ellos no quieren hablar de arrepentimiento, ellos no quieren hablar de pecado, ellos no quieren hablar de estas cosas, simplemente mantener a las ovejas tranquilas, haciendo actividades como cualquier mundo. O sea, no llevan la iglesia al mundo, sino que meten el mundo a la iglesia. Esos son los coaches que hay hoy en las famosas iglesias. Son unos payasos que lo único que hacen es entretener a las personas y llevar a las ovejas al matadero. Porque cuando Cristo venga, ellos no van a tener una vida santa, no podrán tener un buen testimonio, porque no han sido guiados por la palabra pura del Señor.
Han estado simplemente distraídos. Por eso debemos predicar del pecado, del arrepentimiento y de la necesidad del Salvador que nosotros tenemos. Porque creen que Juan el Bautista le dijo a sus discípulos: ¿es ahí el Cordero de Dios? Pues el Bautista sabía que él era quien quitaba el pecado. Pues el Bautista sabía que él era quien daba la vida eterna, quien la obtendría en aquella cruz. Pero no, hoy día no. Hoy día creen que la salvación se obtiene por obras o entreteniendo a las personas y quitándoles su dinero, porque eso es lo único que quieren. Eso es lo único que quieren. Esas son las verdaderas sinagogas de Satanás, mi hermano. Y es que así es como tenemos que hablar. Miren, si usted llega a una iglesia y no le predican el evangelio, es porque no lo quieren. No lo quieren. Lo único que quieren de ustedes es su bolsillo. Si llegan a una iglesia en donde no les predican el evangelio, no les importa su alma. No les importa que ustedes perezcan y vayan al infierno. Todos aquellos que siguen a estos líderes en estas iglesias, en donde no vemos una verdadera adoración al Señor con sus vidas, siendo coherentes y obedeciendo las Escrituras, no están haciendo discípulos, mis hermanos. Ellos no están haciendo discípulos. Ellos están creando solamente hombres mundanos, más mundanos. Así que estemos atentos, iglesia. Estemos atentos, discernamos todas estas cosas. Cristo está cerca. Su venida puede ser en cualquier momento. Incluso para cualquiera de nosotros podría ser esta noche. Así que hay que predicar el evangelio y la verdad, y ustedes deben estar atentos. Y siempre tienen que escudriñar las Escrituras como los deberían. Analizar las Escrituras. No se dejen engañar por nadie. Juan el Bautista quería siempre menguar, él iba menguando para que Cristo creciera. Y así fue. Juan el Bautista menguó hasta el punto que fue llevado preso por haber denunciado a quien en ese momento gobernaba, porque estaba con la esposa de su hermano. Condenó un pecado, fue llevado a la cárcel y fue decapitado. Él menguó todo lo que pudo y Cristo creció, y ya sabemos lo que hizo en la cruz del Calvario. Miren, las cabras pueden escuchar la voz de los hombres mundanos y seguirlos, pero las ovejas de Cristo oyen su voz a través de la predicación de los pastores fieles y los siguen. Así que hay muchas personas que usted les puede hablar del evangelio y lo único que te van a decir es: no, si Dios es amor, Él es puro amor. Ciertamente Él es amor. Ciertamente es amor, porque si no, no hubiese enviado a su Hijo Cristo. Pero se les olvida que Dios es santo, 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 y que Él está airado todo el tiempo en contra del pecador. Tienen que enseñar el evangelio completo. Aquellos que aman a Cristo predican fielmente, y eso también va para ustedes. Su evangelio lo predican fielmente, perseveran en la predicación de Cristo. La mayoría de las personas no siguen a Cristo la primera vez que lo oyen. Algunas personas lo escuchan una y otra vez, lo escuchan por años, le hablan de Cristo y hasta se burlan del evangelio. Miren, no debemos predicar a Cristo una sola vez. No nos debemos cansar. Debemos predicar a Cristo continuamente, en tiempo y fuera de tiempo. Debemos ser pacientes para que el Señor haga su obra salvadora en los pecadores. Ahora, el Señor actúa diferente en todas las personas. A alguien le pueden predicar el evangelio fielmente y enseguida son convertidos al Señor, son regenerados al Señor. Pero hay otros que hay que predicarle y predicarle y predicarle, y uno hasta pierde paciencia con ellos
día que tú menos lo esperas, el Señor hace su obra con el Espíritu Santo. ¿A cuántos de nosotros no nos predicaron por mucho tiempo de Cristo y nos burlábamos? Que Dios nos perdone por eso, porque éramos ignorantes. Había un velo que no nos permitía ver su bendita palabra ni su salvación. Pero bueno, bendito sea Dios por ese día en que el Evangelio nos alumbró. Mañana puede ser el día, como se lo dije, en que nuestro Dios, que es todopoderoso para salvar, quite el corazón de piedra de aquellos endurecidos y no creen en el Evangelio. Por eso les invito, mis amados hermanos, a que tengamos esa misma disposición que tuvo Juan el Bautista de señalar al Redentor, de señalar al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Seamos así nosotros también. No nos centremos en nosotros. Prediquemos su palabra. Miren, no todos vendrán, pero las ovejas de Cristo oirán su voz y lo seguirán a su debido tiempo. Juan el Bautista esto lo tenía claro. De nuevo, lo que había predicado ayer y esta vez a los dos primeros discípulos que siguieron a Jesús, Juan el Bautista les predicaba, pero él señalaba a Cristo. Dice el versículo 37, y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Después de escuchar a Juan el Bautista predicar acerca de Cristo, estos dos discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. No estaban abandonando de ninguna manera a aquel que los había discipulado. Los discipuló Juan el Bautista, sino que ellos estaban persiguiendo a aquel a quien Juan el Bautista señaló que era el Cordero de Dios. Es tan triste ver cómo en las iglesias actuales muchos que se autodenominan pastores tienen esclavizadas a las ovejas. Incluso les dicen al pastor, les dicen padre. La Escritura dice que hay un solo Padre al que le podemos llamar Padre. Eso se ve en muchas iglesias hoy de corte carismático. Al pastor le dicen Padre y le sirven como si fueran esclavos de él, no de Cristo. Pues nosotros somos esclavos de Cristo y a mucho honor de Cristo. Todo líder cristiano debe ser en cierto sentido un tipo de precursor de Cristo. O sea, todos debemos procurar preparar el camino para los que les predicamos el Evangelio, mis hermanos. Debemos siempre señalar a Cristo. Cristo, Cristo, no hay más nada, mis hermanos. Cristo. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. ¿Qué más puede servir a la eternidad de nuestras almas sino Cristo? Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay nada. El único intercesor entre el Padre y nosotros es Cristo. No es la Virgen María, como dicen los católicos, es Cristo. La misma Virgen María necesitaba de Cristo para llegar al Padre. Entonces, ¿cómo se hacen los discípulos de Cristo? El texto nos dice que oyeron y siguieron. El texto es claro. Para ser un discípulo de Cristo, uno debe seguirlo. Pero para seguirlo, primero debe escuchar acerca de Él. No hay otra manera. Esto debería recordarnos un texto muy famoso en la Escritura que está en Romanos 10, del 14 al 15. Miren lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio del bien. Versículo 17 continúa diciendo: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No pueden haber discípulos si no se les predica el Evangelio, pero el Evangelio de Cristo, mis hermanos.
Si usted predica cualquier otra cosa, será un seguidor de un hombre terrenal, de un hombre pecador. Pero cuando se predica el Evangelio de Cristo fiel, ahí es donde se crean, nacen los discípulos. Juan el Bautista, ¿saben? Fue un predicador fiel. Él fue fiel cuando dio las buenas nuevas de Jesucristo, cuando lo anunció de que Él era el Mesías Salvador. Entremos a nuestro segundo punto, nuestra segunda consideración. Los primeros discípulos fueron interrogados por Jesús el Cristo. Eso está en el versículo 38a. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscáis? Juan el Bautista les dice: he ahí el Cordero de Dios. Los discípulos lo siguieron y Jesucristo los vio y les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Saben algo? Si solo leemos esta porción del texto, nosotros podríamos pensar equivocadamente que Jesús fue grosero, porque Él está preguntando: ay, ¿ustedes por qué me siguen a mí? Podríamos pensar que Jesús fue grosero, pero no. Él les dice: ¿qué buscáis? Pero la verdad es que Él, nuestro amado Cristo, los amaba lo suficiente como para cuestionarlo acerca de sus verdaderos motivos y deseos. Por eso es que Cristo le pregunta: ¿qué buscáis? O sea, ¿cuál es tu motivación para seguirme a mí? Y es preciso que nosotros también nos preguntemos eso, mis hermanos. Como ya hemos hablado, hay muchas razones para que los hombres se conviertan en discípulos de los demás. Entonces, ¿qué buscaban estos discípulos? Ellos buscaban ¿qué? Prestigio, o estaban buscando ¿qué? Algún honor o una bendición mundana. Por eso Cristo les pregunta: ¿qué buscáis? Porque en aquellos tiempos había muchos falsos maestros. Entonces Él quería que no estuviesen confundidos. Jesús no estaba preguntando no porque no lo supiera. Juan 10:14 nos dice que Jesús conoce a sus ovejas. Él nos conoce, mis hermanos, conoce lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes. Jesús estaba preguntándole esto a esos dos discípulos para que pensaran y se hicieran la pregunta ellos mismos: oye, ¿verdad que estoy buscando yo siguiendo a Jesús? Fue una forma muy directa de hacer que estos dos hombres examinaran sus motivos para seguirlo. Mi hermano, ¿cuál es tu motivación para seguir a Cristo? ¿Por qué sigues a Cristo? Tú sigues a Cristo para que Él te arregle tu situación financiera. Tú sigues a Cristo para que Él convierta a tu marido o a tu esposa. Tú sigues a Cristo para que vivas más. No nos equivoquemos, mis hermanos. Jesús sabía lo que esperaba en su futuro. Él no vino para consumar el tan esperado reino terrenal de Dios como Israel lo esperaba. Porque Israel sí esperaba que todo se consumara en el reino de Israel. Sino más bien vino para inaugurarlo, nuestro amado Cristo. Antes de convertirse, nuestro amado Señor, en el glorioso Rey de Reyes, en un trono terrenal, Él debía ser un siervo sufriente. Un siervo sufriente. Antes de ser el león de la tribu de Judá, Él sería el cordero sacrificial de Dios. Antes de vestirse con las túnicas del rey, llevaría los trapos de un campesino. Ese era nuestro Cristo. Antes de vivir en un palacio como lo esperaban muchos, Él no tendría lugar para recostar su cabeza, mis hermanos. Antes de llevar una corona de gloria, llevaría una corona de espinas. Antes de ser honrado ante todos los hombres, Él sería burlado y escupido. Antes de ser exaltado como el Cristo resucitado, Él sería humillado por la muerte en la cruz. Su camino sería estrecho y difícil, lleno de sufrimiento, sacrificio
sacrificio, dolor y muerte. Eso fue lo que vino a hacer nuestro amado Cristo. Él sabía que sus discípulos lo seguían. Tenían que aceptar estas circunstancias. Por eso les hace esta pregunta. Ahora, históricamente, ¿cómo murieron los discípulos de Jesús? Por eso Él hizo esta pregunta, como quien dice, consideren el precio en seguirme a mí. Jesús no quería que estos discípulos terminaran como aquellos que fueron sembrados sobre pedregales, sobre poca tierra, que brotaban rápidamente, pero no tenían profundidad. Su tiempo era corto, porque cuando venía la tribulación o la persecución, vendrían a causa de la palabra, inmediatamente se alejaban, se iban. Era la semilla que era tirada sobre pedregales. Jesús no quería que fueran como aquellos sembrados entre las espinas, que escuchan la palabra, pero resultan infructuosos porque la palabra en sus vidas se ahoga por los sufrimientos del mundo y el engaño de las riquezas. Cristo no quería eso de sus discípulos. Jesús quería que fueran como los sembrados en buena tierra, que se soportaban todo bajo persecución y tribulación, que permanecían fieles y no son absorbidos por el mundo y la vanidad de este mundo. Mis hermanos, les estoy diciendo que Cristo espera de nosotros que esa fe, que es un don de Dios y fue dado a nosotros, sea lo suficientemente poderosa y fuerte en cada uno de nosotros para que nunca le neguemos a ese Cristo glorioso. No todos los que oyen el Evangelio y responden siguiendo a Cristo son verdaderos discípulos. Así como Cristo cuestionó a estos dos discípulos, debemos preguntarnos también a nosotros mismos: ¿será que ¿qué será lo que estoy buscando? Si soy un cristiano verdadero. Mis hermanos, yo espero que esta respuesta la encuentres de manera honesta para ti. Una tercera consideración: los primeros discípulos buscaron comunión con Jesús el Cristo. Está en versos 38b y 39. Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Miren, la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús revela su verdadero motivo para seguir a Cristo. Ellos le preguntaron, cuando Él les dice: ¿por qué me sigues? Ellos le dijeron: ¿dónde te hospedas? O sea, ellos querían saber dónde estaba Él. En primer lugar, vemos el respeto que tenían por Jesús. Los discípulos lo llamaron Rabí, y que era un título que solo se le daba a maestros muy respetados en Israel. Así le dijeron a Jesús Rabí. El hecho de que usaran este título con Jesús, un hombre a quien no habían conocido anteriormente, muestra que tomaron en serio el testimonio de Juan el Bautista cuando les dijo: he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Entonces extendieron un gran respeto hacia Cristo. Pero una cosa es respetar a una persona por el testimonio de otra persona, pero otra cosa es conocer a una persona de primera mano. Estos discípulos estaban interesados en conocer verdaderamente a Jesús. Está bien, le siguieron por lo que dijo Juan el Bautista, pero ellos tenían la necesidad de conocer de frente a Jesús, ellos experimentarlo. Por eso le preguntan: ¿dónde te hospedas? Su interés en seguir a Cristo era pasar el tiempo con Él, escucharlo, tener comunión con Él. Y eso es lo que exactamente sucedió. Jesús los invitó a venir y ver dónde se estaba quedando, y terminaron quedándose con Él, pasando un día entero con Él. Sabemos por otros textos en las Escrituras que Jesús era muy pobre, mis hermanos. Era pobre.
siendo el dueño de todo, era pobre. Se hizo pobre. No tenía dónde recostar su cabeza. Tú y yo tenemos hasta una almohada para recostarla. Así que el lugar donde Jesús se hospedaba probablemente no era una habitación con aire acondicionado, ni una cama cómoda. Acuérdense que él nació en un pesebre, y un pesebre era un lugar en donde dormían las vacas, las yeguas, las ovejas. Me imagino que no era un lugar que oliera muy rico. Bueno, en un lugar como eso nació nuestro amado Señor Jesucristo, siendo el dueño de todo, por quien todas las cosas fueron hechas. Necesitamos, hermanos, examinar nuestros propios corazones y preguntarnos: ¿por qué somos discípulos de Jesús? ¿Por qué? ¿Son nuestros intereses temporales o eternos? ¿Quiere todo aquí en la tierra o quiere tener una vida eterna al lado de Cristo, en donde no habrá pecado, ni llanto, ni dolor, y no te faltará nada? Porque lo tendrás a Él, a Cristo. ¿Estamos buscando recompensa terrenal o recompensa celestial? ¿Queremos conocer a Cristo o simplemente recibir el beneficio terrenal asociándonos con Él? No es suficiente escuchar de Cristo, mis hermanos. No es suficiente incluso afirmar cosas verdaderas de Cristo. La pregunta es: ¿lo conoces? ¿Caminas con Él? ¿Oras a Él? ¿Vives en comunión con Él? Hasta que no lo sigamos verdaderamente y dejemos de ser unos cristianos nominales. No que yo soy cristiano, me congrego en la iglesia bautista reformada de Pueblo Nuevo. Eso no te hace creyente verdadero. No, Señor. Hagámonos la pregunta que el texto nos hace. Evaluémonos. Que nuestro pecho no se jacte de decir que somos cristianos si no le obedecemos, si no abandonamos nuestras prácticas mundanas, si no quitamos de nuestra boca la maledicencia, si no quitamos nuestras malas costumbres, que nos hacemos esclavos de los del mundo, dando mal testimonio. No digamos que somos cristianos, mis hermanos, si andamos dando mal testimonio. Miremos nuestra cuarta consideración. Los primeros discípulos llevaron a otros a Jesús el Cristo. Está en el versículo 40 a 42a. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Si ven la secuencia, primero Juan el Bautista les dice: he ahí el Cordero de Dios. Segundo, lo siguen. Jesús les hace una pregunta. Tercero, se muestran realmente interesados y se quedan con Él. Cuarto, llevan a otros a Cristo. Llevan a otros a Cristo. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Fue Andrés quien llevó a quien nosotros conocemos como el apóstol Pedro, a Cristo. Cuando Andrés siguió a Jesús por primera vez, él confiaba en el testimonio de Juan el Bautista. Pero después de pasar un tiempo con Jesús y venir a Él personalmente, la vida de Andrés cambió. La vida de este hombre cambió. Estaba convencido no solo por la razón que le había dado quien lo discipuló, que era Juan el Bautista, sino porque ya había estado con Cristo, había convivido con Él un solo día. Movido por su nueva confianza y amor por el Salvador, Andrés comenzó un ciclo que ha continuado hasta el día de hoy. Él compartió su fe con su hermano Simón. Mis hermanos, si ustedes aman a Cristo y han escuchado el mensaje de salvación, ustedes no quieren que sus familiares se salven. Ustedes no están llenos de alegría por conocer la verdad. Les pregunto, ¿ustedes le hablan a sus familiares de las buenas nuevas que escuchan?
pues háganlo. Si no lo hacen, ustedes también tendrán que rendirle cuentas al Señor. Quiero que lo sepan. Compartir el Evangelio de nuestro Cristo no es solo algo para predicadores o líderes de la iglesia, es responsabilidad de cada uno de los que escuchan la predicación fiel del Evangelio. Tan pronto como Andrés comenzó a seguir a Cristo, comienzan a testificar a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías, por medio del fiel testimonio que da Andrés del mismo Cristo. Ahora ya Andrés no está diciendo, no, que Juan el Bautista me dijo que era el Cordero de Dios. No, ahora Andrés estaba dando un testimonio directo, porque él había estado con Cristo. Y su hermano Simón le creyó. Simón Pedro le creyó, por medio del testimonio de su hermano. Esto debe animarnos a nosotros a ser diligentes para compartir con nuestra familia, mis hermanos. No se les olvide. Las buenas nuevas de Jesucristo trajeron vida a nuestras propias almas a través del testimonio de otros. Puede ser que tú seas el medio que Dios usa para salvar a través de tu testimonio. Puede ser un medio para que se acerquen y escuchen el Evangelio, la predicación fiel. Porque recordemos al principio que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero es que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú tienes que cambiar, tú no puedes ser el mismo. Entonces tus familiares ven, caramba, algo le hicieron, ha cambiado, es otra persona. Yo quiero que me cambien a mí también. Ese es el buen testimonio que lleva a tu familia a escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que debemos hacer como discípulos de Cristo, mis hermanos. No quieren irse solo ustedes para la gloria. Recuerden que tienen esposa, hijos, familia. ¿Recuerdas? Para los que ya hemos creído, recordamos el celo que tuvimos cuando fuimos convertidos, cuando fuimos regenerados. Haríamos bien en volver a sentir ese celo, mis hermanos, y querer salir como locos a predicarles a todo el mundo de Cristo. Pero muchas veces nos enfriamos, y eso es negligencia. Debemos despertar, iglesia, que el Señor en su gran misericordia nos restaure el gozo de la salvación y renueve en nosotros un espíritu recto. Que nosotros, así como Andrés, no solo sigamos a Cristo, sino que prediquemos a Cristo a los demás. Dios usó a un humilde pescador para llevar al apóstol Pedro a Cristo, porque Andrés era un humilde pescador. Él pudo usar a la gente común, de pueblos pequeños, como Pueblo Nuevo, como cualquier otro pueblo, mis hermanos. Dios ama la sencillez. Así que prediquemos el Evangelio, mis hermanos. Hagámoslo. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado por pecado, mis hermanos. Veamos nuestra quinta consideración. Los primeros discípulos experimentaron la autoridad de Jesús, el Cristo. Está en el versículo 42b. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué asombroso debe haber sido para el hermano de Andrés, Simón, que Jesús lo mirara y le dijera su nombre. Pero más que eso, que Jesús cambiara su nombre. Le dijera: ya tú no te vas a llamar más Simón, sino Cefas, que significa Pedro. Eso es autoridad, mi hermano. Eso significa roca. Este nuevo nombre fue un presagio de la confesión que está en Mateo 16, que Pedro haría más tarde con respecto a Jesús, cuando él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo pregunta: ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro fue quien contestó así, y Cristo le dijo: esto te lo reveló mi Padre.
Pero también Cristo algo dijo de Pedro y le dijo una confesión. Jesús dijo que edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Debemos entender que la roca no era Pedro. Pedro tampoco fue el primer papa, como la iglesia católica lo quiere hacer ver. Pedro no fue el primer papa. Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo a Pedro. La roca es Cristo, mi hermano. Y sobre Cristo es que está edificada la iglesia. Así que también podemos ver cómo se tuercen las escrituras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la verdad fundamental sobre la cual Cristo edificaría y sigue edificando la iglesia hoy día. Miren, en cuanto a la autoridad de Cristo, cuando Él lo cambia de nombre, ¿alguna vez tú has conocido a una persona que te ha dado un nuevo nombre? Que te presenten ante alguien y te digan: ¿cómo te llamas tú? No, Carlos. Bueno, desde hoy no te vas a llamar Carlos, desde hoy te vas a llamar Octavio. Nadie puede hacer eso con nosotros. Nadie puede tener esa autoridad con nosotros. A nosotros nos dieron un nombre cuando nos bautizaron desde pequeños o cuando nos metieron en el registro civil. Eso nos lo dieron ¿quién? Nuestros padres, a los cuales Dios delegó autoridad para nosotros tener ese nombre. Pero no cualquiera en la calle te puede coger y poner un nombre. Bueno, a Pedro le pasó eso, pero fue Cristo quien lo cogió. Le dijo: bueno, tú no te vas a llamar ahora más Simón, te vas a llamar Céfalo, que es Pedro, que significa piedra. Nadie hay con autoridad para cambiarle el nombre a otro, mi hermano, solo Dios. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro y muestra algo acerca de su autoridad. Miren, lo que Simón aprendió en ese momento, implícitamente, como Jesús lo llamó Pedro, él y los otros discípulos lo aprenderían más tarde, explícitamente, como este mismo Jesús le proclamó: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús estaba haciendo una muestra de su deidad cuando le cambió el nombre a Simón. Dios es quien da nombre a todo. Él es nuestro verdadero Padre. De hecho, Jesús es la autoridad absoluta y universal sobre toda la creación. Si Él quiere cambiar el nombre de alguien, Él lo cambia. De hecho, Él hace todo lo que le plazca y cuando le plazca. ¿A quién te recuerda eso? A Jehová, a Yahweh, a Dios. Él hace como quiere y no hay quien te tenga su mano, en lo absoluto. Eso lo leemos en el Antiguo Testamento. Miren, ¿por qué Jesús cambiaría el nombre de Simón a Pedro? Podemos preguntarnos esto. Fue para mostrar a sus nuevos discípulos que Él es el único Dios verdadero, soberano sobre todas las cosas. Jesús le estaba diciendo a los demás discípulos: yo soy Dios soberano, yo cambio y mudo nombres, así como lo hacía, ¿sabes?, Dios Padre. Ahí estaba demostrando Cristo eso. Aquel a quien estos hombres siguieron convirtiéndose en sus primeros discípulos es el Rey soberano de toda la creación, con toda autoridad, en el cielo y en la tierra. En ese mismo Rey soberano, Jesús es el Cristo a quien nosotros mismos seguimos como sus discípulos. Él tiene toda autoridad sobre cada detalle de nuestras vidas, mis hermanos. Incluso el número mismo de nuestros días en esta tierra. Un día a nosotros, como a Pedro, se nos dará un nuevo nombre. Pedro no fue el único, mi hermano. A nosotros también nos van a cambiar el nombre. Apocalipsis 2:17, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí vieron? Ser discípulo de Jesús el Cristo significa no solo que lo recibimos como nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, sino que nos sometemos plenamente a Él como Señor nuestro y Mesías. Nuestras vidas ya no son las nuestras. Hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, por una vez y para siempre.
Por eso es que tampoco tenemos que andar diciendo la sangre de Cristo tiene poder y la cogen como, mejor dicho, como un acto de brujería, rociando la sangre. Mi hermano, si tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, fue por una sola vez y para siempre. Es tan poderosa que no hay que seguir rociándosela a nadie. Como discípulos de Jesús el Cristo, nosotros voluntariamente nos entregamos a Él como esclavos, sometiéndonos a Él como el amo. Él es el Rey, mis hermanos, Él es el Rey soberano. Todas las cosas son de Él. Nosotros predicamos el Evangelio por amor a Cristo. No lo predicamos por más nada, mis hermanos. No hay ningún interés en mi hermano, el pastor Alberto, ni en el mío, que no sea predicar el Evangelio. Es lo único que interesa, iglesia. Porque por Cristo, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Todo es de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Miren, los primeros discípulos experimentaron la autoridad de Jesús el Cristo y lo siguieron de buena gana. A través de pruebas, a través de sufrimientos y en última instancia, a través de un sacrificio doloroso y la muerte. Ellos fueron fieles hasta el final, esos discípulos. Lucharon la buena batalla de la fe. No retrocedieron cuando hubo la persecución. Cuando tuvieron el sufrimiento lo enfrentaron. Fijando sus ojos en Cristo como el autor y consumador de la fe. Ellos perseveraron. Entonces hoy les digo, iglesia, si somos verdaderamente sus discípulos, nosotros también seremos fieles, incluso hasta la muerte. Y nosotros también se nos dará un nuevo nombre por aquel que tiene toda autoridad. Así, tú que has escuchado hoy este Evangelio, que has escuchado la palabra del Señor, quiero que sepas que ese es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Que si se te ha predicado el Evangelio, tienes por obligación predicárselo a los demás. Debes hacerlo, pero antes debes hacerte las preguntas. ¿Eres cristiano? ¿Eres creyente? ¿Amas a Jesús? ¿Obedeces a Dios? Y para nosotros, mis hermanos, seamos coherentes, obedeciendo a nuestro buen Dios en todo lo que Él manda. Esa es la iglesia de Cristo, mis hermanos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque definitivamente tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey, Él es el todo para nosotros, Señor. Él es el motivo y la razón por la cual hoy podemos estar aquí respirando y llamarte a ti Padre, porque tú eres nuestro Padre. Hemos sido también adoptados por los méritos de Cristo y tenemos los derechos por pura gracia, Señor. Hoy tenemos libre acceso al trono de tu gracia, en donde siempre hallamos oportuno socorro, Señor. Ayúdanos, Dios, no solamente a que seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar a todo el mundo en tiempo y fuera de tiempo sobre estas buenas nuevas que han cambiado nuestras vidas, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.